Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Hoy vamos a hablar de cómo la batalla cultural le está ganando la partida a la tecnocracia en el gobierno de Abelardo de la Espriella, a propósito del nombramiento y desnombramiento de Carlos Sepúlveda en el DNP. Un saludo a todos los que nos ven por YouTube, por Facebook. Por favor, suscríbanse, den like, activen la campanita, hagan todo lo que tengan que hacer para poder crecer esta comunidad digital de periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Hoy estamos desde la redacción. Pablo Manrique es periodista de datos y también cubre el poder económico en La Silla Vacía. ¿Qué más, Pablo? Bien, bien feliz de tenerlo de vuelta. Decían los lectores que hacía falta su pelo desordenado, creo que era su... No, Pablo, no hablemos de nuestras audiencias y de los comentarios que siempre todos los likes son para usted. Tiene que entregar la antorcha de la diva de la silla vacía. No, totalmente, ya se la paso. Usted sí es una gran diva. Con Chiva. Con Chiva, una diva con Chiva. Y entonces, ¿tenemos portada de esta nota? Sí. ¿Cómo es? No tengo aquí el retorno. ¿Cómo es el titular, Pablo? El titular es La batalla cultural le gana a la tecnocracia en el DNP, creo. Sí. Eh, y viene de el desnombramiento de Carlos Sepúlveda. Entonces, un poquito de contexto y ya echamos el cuento. Carlos Sepúlveda es un economista muy, pues, importante, tan importante como son los economistas en Colombia, o sea, muy importante en el nicho de la economía. Y el man es parte del Comité de Pobreza del DANE, ha sido coautor, pues coautor no, ha ayudado a escribir el Plan Nacional de Desarrollo de Santos II, de Duque y de Petro, y lo habían subido su hoja de vida como, pues, como muestra de su nombramiento para director del DNP. Ya contó todo. No. No, a ver, entonces, y ya hablamos, ahí hay una cantidad de cosas como para desglosar, de acuerdo, entonces, es que ya contó todo, Pablo. No, porque no. No, o sea, como antes de contar todo, de que no he contado todo, no, como esta historia lo que nos muestra un poquito como es un caso micro de una cosa que vemos que está pasando en el gobierno, que es que a pesar de que es un gobierno que se vendió como de los nadie y que está buscando trabajar con gente técnica, es un gobierno donde bueno, unas cuantas decisiones, entre ellas esta, están primando criterios La- políticos y morales, pongo entre comillas morales, por encima de los criterios de tener a la persona más preparada para el cargo. y entonces, básicamente, creo que lo que agrega esta nota es que a Carlos Sepúlveda lo desnombraron porque había trabajado con el gobierno Petro como coordinador del Plan Nacional de Desarrollo en una posición que no era de funcionario, pero que era como contratista del Departamento Nacional de Mismo Planeación. rol que tuvo en el gobierno Duque y en el gobierno Santos II. Y lo nuevo que usted agrega, que se lo dicen unas fuentes, y ya ahorita vamos a hablar un poquito más de esas fuentes, es que tiene que ver su orientación sexual, Y la conformación de su familia. una conformación no tradicional de su familia. Exacto. Que lo que nos dicen, y esto es importante porque hay gente que pues, lo ha sacado un poquito de contexto, lo que nos dicen es que esta no es ni la razón principal ni borra la otra razón, pero lo que se habla en el gabinete es que hay dos cosas que se discutieron alrededor de Sepúlveda y dos teorías igual de válidas, ambas, Sí. porque el gobierno no ha confirmado ninguna de las dos, sobre por qué se salió. Una, que había trabajado en el gobierno Petro, y otra, su orientación sexual y la conformación de su familia, que ambas, pues mucha gente las ha criticado porque ninguna de las dos es un criterio técnico de qué tan preparado está para el cargo. Claro, uno tiene que ver, es decir, yo entiendo que, a ver, si él hubiera sido un funcionario del gobierno Petro, pues no encajaría en el marco ideológico que quiere como presentar el gobierno de la Espriella. Sin embargo, en el caso de Sepúlveda eso no era claro, pues porque había trabajado en el gobierno Petro, pero también en otros gobiernos, porque hacía parte un poco de esta tecnocracia, que son personas con una experticia muy puntual sobre cómo funciona el Estado. Y también era una acción que la derecha y Abelardo criticó de Petro, que bajara gente muy técnica por considerarla enemiga políticamente por trabajar en otros Claro. gobiernos. Y lo otro, su orientación sexual ya tiene que ver con una cosa que pues, es discriminatoria. Sí. Y con una cosa que es un poquito
como que cuadra con cosas que se han visto en el gobierno. O sea, un gobierno que ha venido hablando de la guerra cultural, que es por eso titulamos por ahí, es un gobierno que Vivian Morales, la ministra de Educación, abiertamente dice que no apoya la adopción de parejas del mismo sexo. Abelardo lo ha dicho, Sí. aunque dice que respeta lo que digan las cortes, pero dice que él no está de acuerdo. Y en general es una, no sé si se puede decir así, pero es un gabinete con una influencia cristiana, una influencia conservadora, la más grande que hemos tenido por lo menos en los últimos, ¿qué es? 4 o 5 gobiernos. Sí, o nunca creo que había habido como un gobierno con tanta influencia, al menos de las iglesias evangélicas. Exacto. Em, Y entonces esto casa con esos temas y pues, con otras afirmaciones y otras vainas que ha hecho el gobierno que también se consideran en contra, como las afirmaciones de Vivian Morales de sacar a más de los colegios y llevar a Dios siendo un estado laico, todo el tema que pasó en el ICBF, que ya no son niños, niñas, adolescentes, sino solo niños, adolescentes, como que enmarcan las cosas que está intentando lograr, pues que está intentando hacer este gobierno. Claro, y ahí hay una tensión entre un poco el manejo técnico, la tecnocracia que fue tan criticada por el gobierno anterior, pero que ahora aquí también como entra y riñe con el contenido ideológico de la nueva derecha que representa de la Espriella. A ver, entonces, Echemos el cuento. echemos otra vez. El cuento Ahora que yo largo. resumí. Entonces, el nombramiento de Carlos Sepúlveda iba a ser nombrado, y esto lo sabemos, no eran versiones de que iba a ser nombrado, sino porque presentó lo que se llama su declaración de conflictos de interés en una página de función pública, ¿es? De función De pública. su función pública. El CIGEP se llama. Y entonces ahí la están viendo, el hecho de que esto era como una cosa más que un run de que Sepúlveda iba a entrar, es que efectivamente ya había metido los papeles porque ya le habían No, ofrecido. ya se los habían pedido, ya, o sea, piensen que es como el último paso, tanto que mucha gente que este gobierno ha nombrado no ha hecho ese paso, normal, porque es el último paso antes de nombrarse, porque usted antes de llegar al gobierno tiene que decir, pues, qué conflictos de interés tienes y... Usted habló con él, ¿cierto? Sí. Y él le contó quién le había ofrecido el puesto o quién le dijo, oiga, venga a No, me trabajar. dijo en general que el gobierno se lo había ofrecido, lo que sí me dijo es quién le dijo que ya no iba a tener el puesto, y la respuesta es nadie. Entonces ahí vamos. Entonces él estaba nombrado y además de tener una hoja de vida, pues que tenía como las credenciales para dirigir el DNP, que es la institución técnica por excelencia Sí, en y esto Colombia. es una cosa muy importante. Cuando salió esa hoja de vida, salieron a celebrar de izquierda y de derecha diciendo, tomaron la decisión correcta, este es un man muy preparado, este es un man que puede ayudar el tema de la descentralización. Pero ahí quiero y es básicamente, él tiene una relación con José Manuel Restrepo, que hace más interesante esta pelea de la Entonces, batalla cultural versus la Él tecnocracia. fue decano de Economía del Rosario cuando Restrepo era rector. Sí. Y fuentes cercanas a Sepúlveda me dicen que un poquito es evidente de dónde viene el nombramiento si uno tiene en cuenta que trabajaron juntos. Ok, entonces era un nombramiento que traía Restrepo y lo que Que mostraba... traía la marca de Restrepo, como Claro. que la marca de Restrepo de más técnico, menos como político. Sí. Y una marca importante para algo clave que tiene que hacer sobre todo el DNP en el primer año, que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? El Plan Nacional de Desarrollo es cuando usted planea nacionalmente el desarrollo. No, entonces, el Plan Nacional de Desarrollo No es es eso, una Pablo. ley pues una ley de la República donde usted plantea todo lo que el gobierno se compromete. Esto es un compromiso, o sea, como es una ley, se supone que Espérese. Tiene una ley, pero entonces el Plan Nacional de Desarrollo es como un componente de política pública, como Sí. un plan de política pública que contiene varias leyes y cosas que se tramitan Y en el es una Congreso, ley. pero es en sí como un documento que aterriza el plan de gobierno de la patria Sí, que milagro. vuelve algo accionable el plan de gobierno. Exacto. Y entre eso, un paquete legislativo grande que se tiene que después tramitar en el Congreso. Sí, no, y el plan, eso es una cosa que ha cambiado, pero en este momento el Plan Nacional de Desarrollo como plan es una ley en sí, además de las otras leyes de las que tú hablas, Una ley que es obligatorio pasar, ¿no? Ahí como el presupuesto. Sí. Es una ley que toca, Es una cosa muy colombiana, ¿no? Ese Sí. del plan de desarrollo. pero
que haga una ley, es un poquito como si es una ley, lo vuelve un gasto obligatorio. Esto ya no tiene nada que ver con esta nota, pero también implica gastos inflexibles, que fue lo que pasó con Petro. Pero el hecho es que es el que pone la hoja de ruta y el que compromete el gobierno a hacer cosas. Claro, y que Sepúlveda o una persona como Carlos Sepúlveda estuviera al frente del DNP cuando se está elaborando el Plan Nacional de Desarrollo de la Patria Milagro, mostraba que De la Espriella le estaba permitiendo a José Manuel Restrepo tener una influencia mayor en el aterrizaje del plan de Sí. gobierno, porque Restrepo hasta ahora lo sentimos no encerrado, o sea, tiene mucho juego, va y hace muchas Y cosas, ese de los voceros que más hablan. pero en cuanto a nombramientos, Uno puede ah, poner a Miguel Gómez. sí, que Miguel Gómez que chulea dos cajitas, la de Salvación Nacional porque tiene a Enrique Gómez, pero también chulea la cajita de Restrepo con quien ha trabajado y es un economista. En realidad me tocaría hacer la cuenta, pero estoy casi seguro que pudieron haber estado los tres al tiempo en el... Ah, no, porque ambos fueron de No, no, Sepúlveda antecede a Miguel Gómez. Antes era Miguel Gómez. Y después es a Miguel Gómez al que le salen como todos los temas de que tiene que haber hacer una reducción de personal, etcétera, etcétera. Pero entonces, esta era como una manera y era una señal de que José Manuel Restrepo, además de Hacienda, tenía más juego en el aterrizaje amplio del plan de desarrollo, ¿no? Exacto. Porque además ese juego no solo importa como por el tema de la riña política, sino a mucha gente le daba tranquilidad que una persona como Restrepo, que es técnica, que ha estado en el Ministerio de Hacienda, estuviera en control de esos, sí, en control del plan de desarrollo. O sea, Sí. no es solo un tema de la riña política. En el DNP entonces estaban muy contentos. El DNP en el gobierno Petro tuvo como una gran transformación. Entonces primero llegó Jorge Iván González, que era otro economista, pues mucho más de izquierda que Sepúlveda, digamos, pero también muy reconocido en el mundo de los técnicos o de la tecnocracia. Él hizo el plan de desarrollo de Petro, se peleó con Petro, Petro dijo que ese no era el plan de desarrollo de él, sino que era de Claudia López, y después el DNP como que se sumió en una politización, ¿no? O le bajaron el perfil. Llegó Alexander López, que no es economista, fue la primera vez en muchos años que no había una persona que dirigía el DNP que no era economista. Después llegó Natalia, Sí, Natalia, ya, ya, ya me busca el nombre, pero también en mucho tiempo el DNP estuvo interino, estuvo sin director. sí, Y en general, el DNP se veía como muy desorganizado, teniendo en cuenta que igual tenía un rol muy importante porque, y lo hablamos y es un poquito lo que Natalia Molina. tenía un rol muy importante porque es el que ayuda a todas estas políticas que tenía el gobierno nuevas de políticas públicas, de por ejemplo descentralizar la inversión, que en la silla hicimos una nota mostrando que el gobierno lo hizo, y es un poquito algo que también quiere hacer Sí. Abelardo. Por eso otra vez el DNP se vuelve muy clave, porque como el DNP, esto es una cosa muy importante, no solo es el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Es el que coordina las políticas públicas de los ministerios y de las gobernaciones y de las alcaldías con el gobierno nacional. Entonces, si usted quiere descentralizar, pues el DNP es el clave porque es el que va a ayudar en la Claro. coordinación. Y también tiene todo el manejo de las regalías y la inversión de regalías regionales, Sí. que es un presupuesto aparte, pero bueno, aquí ya nos estamos metiendo en la administración pública más allá de nuestras capacidades. Estamos viendo por las ramas, sí. Entonces en el DNP estaban felices. Sebastián Nora, que como que le tiene el pulso a su fuente de poder económico, publicó una foto mostrando como que allá en el DNP básicamente pues ya estaban... Sí, ubiquémonos en el tiempo. La hoja de vida que fuimos ahorita salió el miércoles de la semana pasada. Esta foto que subió Nora fue el viernes, Sí, que era el día que se esperaba que se firmara el decreto del nombramiento. del nombramiento de Sepúlveda para que Sepúlveda fuera a trabajar. Por eso en el DNP estaban dándole la bienvenida. Ok. Y al mismo tiempo que estaban sonando estas pantallas, ya comenzaba a haber un ruido. Un ruido que salió de un influenciador en especial de la esfera de Abelardo que lo acompañó en campaña, una esfera de influencers que siempre actuó de manera
supuestamente independiente, ¿no? Es decir, no eran parte de la campaña y la campaña no respondía por los insultos, las críticas, los ataques que ellos hacían, pero que según pues lo dijo Uribe, estaban coordinados con esa campaña en una especie Y como de... coordinados o no, era un influencer que claramente pues le hizo campaña a Abelardo y ahorita en lo que queda del gobierno lo ha defendido. Y entonces, ¿cómo se llama? Mateo Amaya. Mateo Amaya publicó lo siguiente que empezó a hacer ruido alrededor del nombramiento de Sepúlveda. Quiero que esto no suene como una especie de fanático antipetrista. Hago la advertencia, pero simplemente hago una pequeña pregunta. ¿Por qué van a meter a Carlos Eduardo Sepúlveda como director del DNP, de la Dirección Nacional de Planeación, cuando todos sabemos que fue coordinador del Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro? Y además de eso, como muestro acá, ya tuvo 3 contratos con el DNP durante el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, él comienza a mover, comienza a hacer la crítica de que él participó en el plan y tuvo otros contratos. Esos contratos fueron en el contexto del Plan Nacional de Sí. Desarrollo y un contrato que en realidad no es del DNP, sino él es miembro del Comité de Pobreza que habla con el DAN. Pero bueno, el caso es que mostró estos contratos y decía que ese no puede hacer un nombramiento, además con un chiste un poquito. Si uno tiene que decir, no soy racista, pero, no soy antipetrista, pero, pues es un poquito... Pero entonces él Dijo comienza... pero. ¿Qué? Dijo pero. Pero yo no odio a mi editor, pero él, ¿en qué estábamos? Ah, entonces él comienza a mover este ruido y hay gente que lo comienza a mover, a decir cómo van a nombrar a una persona que estuvo en el gobierno Petro, ignorando que también estuvo en el gobierno Duque, haciendo lo mismo, pues casi lo mismo, y en el gobierno Santos haciendo casi lo mismo. Listo. Y que viene en vez de una escuela económica como la del Rosario, que no es como la escuela económica, digamos, más progresista de Colombia, Sí. ¿no? Economista rosarista es Restrepo. Economista rosarista es es- Miguel Gómez. Es Miguel Gómez, es Juan Daniel Oviedo, Ah, sí, es Juan Daniel ¿no? Oviedo. Economista rosarista no soy yo, ¿Ustedes qué? Javeriano. Ok. Pero en general es una escuela y no es una persona que nunca se haya presentado como un economista de izquierda, un economista cercano a la acuerdo. izquierda. Fue, pues solo cositas. Él, desde el tema de la pobreza fue crítico del gobierno en términos de pobreza. Cuando el gobierno salió a decir que no era, nosotros lo entrevistamos y nos dijo como, no, mire, esto es una tendencia histórica, esto no es del gobierno Petro. Es una persona que igual ha sido crítica en su experticia del gobierno Petro. Listo, entonces Sepúlveda creía que él iba a ser el próximo director del DNP, iba, según le contó Sí, usted, en él su nos carro. dijo que no, estaba esperando para salir, estaba esperando el decreto para salir allá. Sí. Y Alguien le mandó. lo que no le llegó al celular fue el decreto, lo que sí le llegó al celular fue este video. El nuevo director del Departamento Nacional de Planeación será un pereirano, Julián Buitrago. Que desde esa importante dependencia del Ministerio de Hacienda estará trabajando en el plan de desarrollo para reconstruir a Pereira y Risaralda y para reconstruir a Colombia y hacer y construir entre todos la patria milagro. Bueno, ahí creo que Carlos Lleras Restrepo, uno de los importantes expresidentes planeadores del siglo XX, se dio vuelta en su turno, en su tumba cuando dijeron que el DNP era Una dependencia. De significa dirección, no dependencia, regional de planeación. Sí, o sea, además del error, que es chistoso, es el chascarrillo, podemos... No, a ver, pero creo que es un error que Que muestra. demuestra, sí. O sea, el DNP no es la vaina más conocida y no debe ser la vaina más conocida para... Pero, por ejemplo, para meterle luces a lo que muestra esto, Daniel Gómez, una persona que estaba en el sonajero para ser del DNP, fue candidato a la Cámara del Nuevo Liberalismo, fue subdirector del DNP, es como de esos economistas de la Sí. tecnocracia, nos dijo para esta nota que él siente que Abelardo no entiende bien lo útil que puede ser el DNP para él, como que no dimensiona que el DNP le puede ayudar a todas sus cosas de regionalización y un poquito el hecho de que la confunda con una dependencia le da el punto a Daniel Gómez. que no conoce el Estado.
Eso no lo dijo Daniel Gómez. No. Digamos, agrego que evidentemente pues no conoce el Estado. O se confundió. O se confundió. Y entonces Sepúlveda se entera que no es él el próximo director, nadie lo llamó. ¿Y quién es Julián Buitrago? Bueno, Julián Buitrago usted lo conocerá tal vez no como Julián Buitrago, sino como John Milton Jr. Ah, ese sí lo conozco. Entonces, ¿quién es? Pues John Milton Jr. Era un tuitero pues bien derechoso y radical que tenía como un avatar de la cara de Al Pacino y que en su biografía decía como vanity. Vanidad, mi pecado favorito. Vanidad, mi pecado favorito de la película de El diablo. El ahogado del diablo Que no es el diablo viste de moda. con Keanu Reeves, buenísima, ¿no? Gran película. Pero entonces el caso es que esta persona, John Milton Jr., Bueno, bien, léame. para quien no lo conozca, pero primero creo que la gente, él era un tuitero muy, pues importante, no sé, prolífico, un tuitero que tuiteaba Sí. mucho, y que era una persona parte, no según nosotros, según Colombia Check, parte de un grupo de bodegas que atacaban medios en campaña, medios que eran críticos de Abelardo. Uno de esos medios es La Silla Vacía y le voy a leer un terino que hizo hablando de nosotros. Sí. Nosotros, lo estoy buscando acá, pero mientras tanto le cuento, nosotros hicimos una nota hablando de todo el tema del testaferro y en respuesta a esa nota pues todo el tema de Alex Saab y Del testaferro de Maduro. de Maduro y pues el hecho de que Abelardo fue abogado de Alex Saab y él nos responde, abro comillas, después dicen que la silla mamerta no está contra Abelardo de las Pereira. Ahora resulta que ejercer la profesión es prohibido. Además de decirnos la silla mamerta. Bueno, pero no se lo tome personal. No, no. Yo no, o sea, además en ese momento yo llevaba poquito en la silla. Bueno, no, tan poquito. El caso es que atacaba y Colombia Check se dio cuenta que era parte de esto, pero en general era un tuitero muy de derecha. Le voy a sacar otro que esté en la nota, que es un poquito más diciente como del tono que el man manejaba. El director del DNP. El señor director, perdón. El man dice, El director del DNP. creían que se iban a atornillar en el poder y por eso saquearon el país sin asco. En el empalme empezó a verse toda la podredumbre y por eso la pataleta del petrismo entero que debe terminar pudriéndose en la cárcel. Acá hay una cosa, si se dan cuenta solo tenemos unos términos específicos y el problema es que no podemos tener el histórico de los términos del señor porque el señor, justo antes de que lo nombraran, cerró su cuenta. Man salió a decir que cerró su cuenta porque eso estaba en el señor. pasado. El señor salió a decir, Buitrago salió a decir que cerró su cuenta porque ese tema estaba en el pasado, pero evita que uno le haga un seguimiento como por ejemplo el que usted le hizo a Ula, de Sí. todo lo que terminó, pero en general era una persona como conocida por ser parte de estos activistas de derecha en red. Claro, de fama, como utilizando una personalidad alterna. Sí. No. Pero él, ¿quién es realmente? Él tiene, algo sabe de Entonces, economía. El man no tiene personal en economía. El pero señor, el maestría. director del DNP. Buitrago, Sí. yo le digo man a todo el mundo, No, no es juzgando, no. pero es verdad. Perdón. El señor Buitrago tiene maestría en negocios, no maestría, pregrado en negocios Sí. de la EAFIT, Sí. maestría en economía de los Andes Sí. y se ha desempeñado en casi toda su vida como financiero y como gerente. Sí. Además de eso, ha tenido temas de política, fue candidato al Consejo de Pereira por el Centro Democrático. No estoy seguro si es de Pereira, el Consejo por el Centro Democrático. Y además fue director de movilidad y secretario de planeación. Esto es lo más cercano al DNP que ha sido de Pereira. Ok. Entonces es una persona como un perfil, no es un perfil de un tecnócrata, es un perfil diferente al que ha estado normalmente en el DNP, es un perfil como un poquito político y gerencial y es una persona que también pues estaba metido como activista digital. Listo. Y además, Ah, pues, usted encontró que había tenido un contrato con el gobierno Petro. exacto. Entonces, acá un poquito cotejando las dos teorías, estas de la orientación sexual y del trabajo con el gobierno Petro, ahí hay un problema y es que Buitrago también tuvo un contrato al inicio del gobierno Petro. Sí. Un contrato que
venías del gobierno Duque, pero se lo mantuvieron durante 6 meses hasta diciembre, de agosto a diciembre, un poquito menos de 6 meses, en la ADR. La Agencia de Desarrollo Rural, una de las entidades que creó el acuerdo de paz y que creó con Juan Manuel Santos en ese momento como del andamiaje de la ANT, ADR. Hay otra ahí que Agencia de Desarrollo Rural, ¿es esta? Sí. Agencia de Renovación Territorial, ART, Sí. y la ANT, que es la de tierras. O sea, y le mantuvieron el contrato. Es un poco distinto, creo que el rol de Sepúlveda sí fue mucho más importante en el gobierno Petro como coordinador del plan de desarrollo que de John Milton, de Buitrago. Pero acá hay otro dato de fina coquetería, que sí, claramente el Sí. rol de Sepúlveda fue mucho más importante, pero Sepúlveda terminó el contrato y se fue. Lo que nos contaba el en ese momento director de la Agencia de Desarrollo Rural, Diego Bautista, es que él le mantuvo el contrato y él tomó la decisión de no renovarse. No sabemos si el man se hubiera quedado, si se lo renovaron. Eso es un contrafáctico, Pablo. Pero lo que yo estoy diciendo es la razón por la que dejó de trabajar, porque Perfecto. no le renovaron el contrato. Perfecto. Y este nombramiento, pues no le gustó incluso. No, entonces, ahora, Ahí espérese. quiero hacer una salvedad, que es, no le gustó, que creo que su merced va para allá, pero aunque no es una persona tan preparada como Sepúlveda, claramente, no es una persona, o sea, igual fue secretario de planeación, no ha hecho planes nacionales de desarrollo, pero sí planes distritales de desarrollo. Sí. Hay que darle el beneficio de la duda, y tiene una característica que otra vez, según Daniel Gómez, por el que hablamos con esta nota, tiene una característica que según Daniel Gómez, mucha gente no está de acuerdo con él, es importante en este caso en el DNP, que es una persona que probablemente va a tener el oído de Abelardo más de lo que tendría Sepúlveda, porque son personas más afines ideológicamente. Claro, no estoy seguro que le pueda decir el presidente. Es decir, el presidente tiene una propuesta política, una propuesta ideológica, pero no tiene una propuesta profunda de administración pública, ¿no? La descentralización, que es una propuesta profunda de administración. Claro, pero creo que la propuesta de descentralización de Abelardo, o sea, lo que él entiende de la descentralización Es diferente, sí. y aterrizar la descentralización es el quid del asunto, pero no sé si uno pueda tener una conversación con De la Estrella acerca de la asignación del Sistema General de Participaciones a los municipios, si podemos ampliar el ámbito de las competencias para hacer más que saneamiento básico. Claro, ahí es como los dos grupos, que hay un grupo mucho más grande que el otro, que dice como, usted es alguien muy técnico que coge esas ideas, y los otros dicen, está bien alguien que le pueda hablar al oído al presidente. Pablo, entonces, el hecho de que Buitrago haya trabajado con el gobierno Petro, que haya tenido un contrato que se renovó y que se mantuvo, un poco pone en cuestión la idea de que el gran pecado de Carlos Sepúlveda fue haber trabajado con el gobierno Petro y le da más, o le da importancia a la segunda teoría de su salida, que era como que le estaban cobrando ser gay. Sí. Y entonces quiero que usted me diga esta versión, ¿cómo la construyó usted? Perfecto. La segunda versión, porque Sí. esta, pues ya vimos cómo se construyó. Esta nos busca una fuente, que claramente les vamos a decir quién, que escuchó de boca de gente del gabinete que esta era la razón. Después, otra persona que escuchó de boca de alguien también del gabinete que podría hacer lo mismo. Sí. Esto es importante, pero también escuchó de alguien de la bancada del gobierno, nos dijo de qué partido, la misma razón. Ok. Entonces, y yo creo que aquí cuando uno hace una afirmación a partir de fuentes No toca ser claro. anónimas, uno le está pidiendo a la gente, a la audiencia, al lector, al que está escuchando, como que le crea un poquito más, porque usted está tomando una versión de alguien que está protegido por el anonimato, ¿no? En este caso creo que las versiones tienen suficiente como validez para dejar de ser chismes y volverse una versión periodística, porque son dos versiones independientes entre sí y de dos personas que lo escucharon directamente de personas de nivel ministerial Sí. dentro del gabinete. Y acá hay una cosa importante que, pues, no sé si tenga que ver, yo no soy periodista, pero a mí me dio más a mí, que fueron fuentes que yo no busqué para que me dijeran eso. Ambas fuentes, por su propia cuenta, nos contactaron para contarnos el tema
Sí, bueno, eso a veces Implica denota una intención de querer sembrar una noticia. Claro. Pero pues en este caso hubo una contrastación con otra fuente que había escuchado lo mismo y la versión, usted le preguntó a Sepúlveda si esa había sido la razón y él qué le dijo. Lo que Sepúlveda nos dice, y ahí Sepúlveda lo que nos dijo es que él no quiere meterse en esa pelea. A él nadie le dio una razón oficial y entonces él prefiere no dar comentarios. Eso fue lo que nos dijo. No me han dado una razón oficial, prefiero no dar comentarios. Sí. Pero dentro del círculo alrededor de él nos dicen que mucha gente no se le hacía raro que la razón fuera esa. ¿Qué dice el vicepresidente José Manuel Restrepo? A usted le dio una versión, fue como por escrito entonces, pero dio la misma versión hoy en la radio cuando le preguntaron sobre esto, pues a raíz de la nota, y contesta lo siguiente José Manuel Restrepo. No se pudo perfeccionar ese nombramiento porque resulta que influye en la decisión, según el reporte coronel, pues un tema que no quiero ni repetir, pero que tiene que ver con su vida personal, con su pareja, con su hijo, en fin. Señor vicepresidente, ¿usted nos podría contar por qué el doctor Sepúlveda no puede ser director de Planeación Nacional? A ver, yo no creo que no pueda ser. Yo creo que es una gran persona, es un gran académico. Yo no tengo sino palabras de cariño y de admiración por él, porque con él he tenido siempre una gran amistad y lo reconozco como un gran profesional. Diciendo eso, la decisión de la Dirección de Planeación Nacional le corresponde al propio jefe de Estado. Él evaluó las alternativas, evaluó, y no tiene absolutamente nada que ver seguramente con eso que usted acaba de decir, porque no creo que ese sea el caso. Se evaluaron las realidades de seguramente su participación en los temas de gobierno anterior. Yo en eso, digamos, no me meto en esa discusión. Lo que yo digo es el presidente toma la decisión y lo hace, entre otras, además, por otra persona que también tiene competencias, expertise y conocimiento incluso en temas de planificación territorial. Es una decisión del presidente. Dice, ¿qué dice presidencia? No dice. No dice. No, le preguntamos, pero no respondió. Ahí, como cotejar un poquito lo que dijo ahí versus lo que nos dijo a nosotros, que es en resumen lo mismo, como dijo el presidente. Acá él dice una cosa que es, seguro no es eso, como si él no estuviera en la discusión, a nosotros nos dice, con un poquito más de seguridad que en eso es, yo le aseguro que ningún nombramiento es por discriminación o no discriminación. Es lo que él nos afirma a nosotros. Claro. Pero pues evidentemente no es una decisión de él y ahí difiere al presidente de la Espriella. Solamente un trino para terminar. Uno de los que se quedan del difunto personaje de redes, John Milton Jr. se llamaba ahora, John Milton Jr. John Milton Jr. Y lo pongo acá. ¿Y qué es lo que es que no lo alcanzo No a leer? tenemos ¿Usted lo tiene? pantalla, ya ¿Usted lo tiene? lo abro. Lo que dice el trino, hoy estamos un poquito, lo que dice el trino es, y abro comillas, para trabajar en el gobierno de Abelardo de la Espriella, aparte de haber creído en el proyecto, se necesita hoja de vida. La experiencia no se improvisa. El tigre no va a ser como Petro, que se rodea de influencers, ignorantes o con títulos chimpos. Cierro comillas. John Milton no es ignorante, no tiene títulos chimbos, pero sí es un influencer que no tiene una John hoja Milton de- no, Julián Buitrago. Julián Buitrago. Bueno, muy bien, Pablo. Estuvimos un poco desordenados. Muy buena, Chiva, sobre todo, más allá como del tema de si fue por La razón homofobia o Petrofobia. por petrofobia. Creo que lo más importante de la nota es lo que muestra, es como que la batalla cultural y la ideología tiene un enemigo, pues no enemigo, pero están chocando la tecnocracia y la batalla cultural. Pablo Manrique cubre el poder económico en la silla vacía. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Nos vemos esta semana con más contenidos. Chao. En el Congreso, Sonia es el paraíso. el presidente Gustavo
Comprender las movidas políticas de Abelardo de la Espriella durante su primer año de gobierno será clave para tomar mejores decisiones en su sector. El curso virtual ¿Qué está pasando en Colombia? Es un espacio exclusivo para profundizar en la coyuntura con información verificada, contexto y acceso directo a Juanita León y Daniel Pacheco, quienes han investigado el poder en Colombia por más de 15 años. A partir de agosto y durante un año podrá asistir a encuentros mensuales de 2 horas, analizar los hechos más importantes, resolver sus inquietudes en espacios de confianza y comprender mejor el panorama nacional bajo el nuevo gobierno. Manténgase un paso adelante en el análisis de la política colombiana y tome mejores decisiones con información independiente y análisis de experto. Conozca todos los detalles en lasillavacía.com/sillacursos.